debate. Saludemos al doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, que siempre es un gusto conversar con él y que nos dé esa cátedra de análisis profundo que nos sabe dar. Carla, buenos días, muy gentil sus palabras, siempre cariñosas. Jaime, buenos días, encantado de estar con ustedes. Primero, enviar mi abrazo a Andrés Durán. Es un hombre valiente, cumple lo que debe ser un periodista: investigar, denunciar frontalmente y con pruebas, ¿no? Y no puede ser que por ese cumplimiento de la labor del periodismo sea perseguido y amenazado en su vida, en su integridad, y tenga que salir del país para precautelar su vida. Así que mi abrazo, mi admiración y un llamado a la conciencia ciudadana para que esto no siga sucediendo, Carla y Jaime, porque es un precedente que se suma a otros, a otras persecuciones, no es la primera. Persecuciones muy graves que tienen a periodistas fuera del país, que tienen a periodistas que han debido salir para proteger su integridad. Y le escuché al señor Noboa acusar que esto sucedía en la época de Rafael Correa. Por Dios santo. O sea, dése cuenta lo que está sucediendo. Bueno, con este prólogo, querida compañera y querido compañero, quisiera yo, Carlita y Jaime, empezar haciendo una valoración primero formal del debate. Ok. Para luego ir al fondo. En la forma, el debate que expectamos y que pudimos ver el día domingo durante 2 horas, estaba diseñado para que haya confrontación. Okay. Pregunta de la moderadora, respuesta de uno de los dos debatientes, réplica del otro debatiente, réplica del debatiente 1 y réplica del debatiente 2. No. Estaba diseñado así, y luego pregunta cerrada de sí o no y explicación. El diseño estaba hecho para que haya una confrontación entre Luisa González y el presidente de la República, porque desde las 12 de la noche era candidato, hasta ese momento era presidente, ¿no?, con el presidente de la República, que la moderadora no cumplió ningún papel. La moderadora estaba fuera del escenario. Es una periodista respetable, la señora de Ruth del Salto, pero no cumplió ningún papel, excepto decir, le toca a usted, tiene 1 minuto, le toca a usted. Contadora de tiempo, más bien, ¿no? Claro, contadora de tiempo, exactamente. No fue una moderadora que pudo poner balance, equilibrio, detener. No podía. Por eso pasó, y Vilma Traca hace una caricatura muy simpática en donde Ruth del Salto mejor da un salto y se sale del debate, ¿no? Esto refleja un poco el rol que ella jugó en ese diseño. Cuidado, no me estoy refiriendo a la profesionalidad de Ruth del Salto, sino a la formalidad del diseño del debate. Bien. Entonces, doctor, como primer punto, como para irlo planteando, el formato del debate estuvo diseñado para eso, ¿no? Para que haya una confrontación de la cual la moderadora no pudiese intervenir. No pudiese intervenir, como no lo hizo, ¿no? Entonces, esa es la primera valoración que yo hago. Ante eso, la lectura posterior de un sector de la sociedad ecuatoriana, incluido el sector de la derecha, fue una pelea de barrio. No hubo planteamientos. Ahí está la caricatura genial de Vilma Traca, que recoge lo que estoy diciendo. Es un match de box del cual la moderadora sale. Este es el reflejo, la interpretación gráfica de lo que yo le estoy planteando como falla, no sé si falla, como característica formal del debate. No. Entonces, la gente valora el debate como una pelea de barrio entre Luisa González y Daniel Noboa. Y de ahí se derivan una gran cantidad de interpretaciones. Ah, qué bien, Daniel Noboa, calladito, aguantó los ataques mirando al atril para no sulfurarse. ¡Qué maravilla, Daniel Noboa! O sea, esta es la conclusión
de una formalidad que no es la más adecuada. ¿No? Es lo primero que debemos valorar. Lo segundo, Carla, es lo de fondo. Okay. A ese escenario de debate confrontativo, el señor presidente de la República llevó 4 puntos en su guión. Punto número 1, el catecismo de los troles, de sus troll centers. Todo el catecismo. La tabla de drogas, la rana René, el preso Jorge Glass, Venezuela. Venezuela, todo el catecismo, ese manual, Doctor, ese breviario. frente a ese catecismo, de pronto la ciudadanía ya estaba preparada justamente para esa exposición o para ese catecismo que iba a volver a dar el presidente. Porque es un catecismo, es un breviario, es un doctrinario que nos tiene saturados, que a todas las personas que tenemos un teléfono móvil, una tablet, una computadora, nos llega en las redes sociales. O sea, no es nada nuevo. Lo que dijo el señor Noboa es lo que alguien le calificó como la vieja útil, la vieja utilizable, la vieja eficiente. La vieja confiable. La vieja confiable. Entonces, siempre decir, usted va con Maduro, ¿sí o no? El troll center, ¿no? El troll center. Ese es lo primero que tuvo en la mano como herramienta para este espacio de combate que fue planteado para el combate. La segunda herramienta que tuvo el señor fue una panoplia gigantesca de mentiras. Como decir, pero vean en las redes sociales, está demostrado en tal lado, nunca exhibió una cifra, nunca exhibió una fuente, nunca argumentó nada con sustento, sino simplemente dio por hecho una serie de mentiras y mintió tremendamente, como decir que el ordeño no pertenece a su familia. ¿No es cierto? Es una mentira comprobable. Becas, por ejemplo, es otro. Becas, el tema de los jubilados y otras mentiras como que están atendiendo a los niños y niñas, que las madres solteras, que el bla, 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 bla. Todo mentiras, ¿no? El tercer recurso que usó el señor presidente fueron ese baratillo de ofertas que tampoco las cumple. ¿No? El baratillo de ofertas volvió a ofrecer el libre ingreso a la universidad a los estudiantes. ¿No es cierto? Cuando no ha cumplido con eso. Entonces, 3 cosas ya van. Primero, el catecismo de los troll centers. Segundo, este cúmulo de mentiras. Tercero, el baratillo de ofertas. Y en cuarto lugar, transversal en toda su intervención, machismo y violencia. ¿No? Ok, doctor, ahí quisiera ver si podríamos ingresar a eso, machismo y violencia, y le hago esta puntualización. No sé si usted pudo ver, pero las declaraciones del presidente Noboa, que las puntualiza Diario Expreso en un post, dice... estaba histérica, tenía la pluma como que me quería apuñalear con la pluma. Hace unas declaraciones donde pone a Luisa González como una mujer agresiva. Agresora, ¿no? Claro. Entonces, es parte del machismo y de la violencia, de pronto, como usted dice, mostrarse él de esa forma un poco... habiéndose, no sé si lo expreso bien, contenido ante esa agresividad. Él es la víctima, por así decirlo, ya. Él es la víctima. Yo voy a hablar como psicólogo. Okay. El psicólogo, además, que ha atendido muchísimos, innumerables casos de violencia de género. Y el discurso predilecto del agresor, y estoy hablando desde la práctica psicológica, parte de esa idea es que ella es agresiva, es que ella me insulta. Es que, claro, usted no ve lo que ella me pega. Claro, si yo levanto la mano y le parto la boca de un trompón, es porque ella me clavó las uñas. Lo que pasa es que no se ve. Ok. Ya, está bien. Entonces, la justificación, otra vez digo, como psicólogo,
y psicólogo sistémico que ha trabajado en todas estas cosas con muchísima gente, la gran justificación, la primera justificación es: ella me agrede. Por eso he empezado analizando el formato del debate, porque en ese formato estaban poniéndole una trampa a Luisa González, para que ella salga como la agresora en la lógica natural de la sociedad patriarcal y machista. Una mujer tiene que tratarle a su contendor como dama. No tiene que decirle: silencio, majadero, a mí me respetas. Pero les funcionó eso, porque luego vemos otra parte de la población un poco... No les funcionó. ¿No le funcionó? No, perdón, no les funcionó. No les funcionó porque estos supuestos que ellos establecen son supuestos frente a una percepción que ellos tienen desde su torre de marfil sobre una gente a la que no conocen. No, y esto Luisa lo dijo muy claramente en el debate. A usted le falta pueblo, a usted le falta salir, recorrer el país, le falta territorio. Usted no conoce a la gente, no ha hablado con ella. ¿No? Entonces, en ese desconocimiento, los de equipos, sé que alguien, el hijo del señor que nos quiere quitar la jubilación, le asesora desde los Estados Unidos. Entonces, él entiendo que tiene muchos títulos en marketing político y tal, pero le asesora desde allá, desde Nueva York o desde Washington. ¿No? Es decir, sin conocer al ecuatoriano y a la ecuatoriana común, normal y corriente. Doctor, usted me corrige si yo estoy mal. Sí, yo hacía una apreciación. No, porque sabe que a mí me gusta aprender, ¿no? Los expertos son ustedes y esa línea siempre la respeto. Pero un poco para entender a la sociedad, porque sí, aún hay machismo en este país, y usted lo acaba de decir. Y la gente que tiene ciertos recursos económicos es la que aún vive ese machismo, ¿no? Lo hemos visto con la ex esposa del señor Noboa, que a pesar de tener una condición económica pudiente, aún, ¿no? Vemos cómo él quiere soslayar, incluso no la ve a su mismo nivel. Pero cuando nosotros volvemos a la realidad del país, cuando volvemos al Ecuador profundo, vemos que el Ecuador se siente más representado con una mujer defensora. Decía yo, ¿cómo es una madre cuando se da cuenta que están violentando a un hijo? ¿Cómo es una madre cuando se da cuenta que tiene que pelear por un cupo de acceso a la escuela, al colegio, a la universidad de su hijo? O sea, ¿cómo una madre se vuelve una fiera por defender a los hijos de la patria? Y es ahí cuando entra una representación directa que nos llega a ese sentimiento y digo, sí, alguien me está defendiendo. Carla, lo que usted entiende desde la experiencia propia y desde la vida cotidiana que usted, yo, Jaime y todas las personas que nos miran y escuchan viven, tenemos otra valoración de la realidad. Pero los estrategas del señor Noboa, entre ellos entiendo que está Jaime Durán Barba, que escribe en un libro que es de dominio público, yo lo he leído, en el que dice que el votante es idiota, que el votante es un imbécil, que se le convence con 3 boberías. Entonces, esos estrategas le hacen ir a hacer el papel de machirulo ahí, ¿no? Y una mujer bien parada, una mujer del pueblo, una mujer que vive y ha vivido la defensa de sus hijos y que defiende ahora el país con esa misma pasión, con esa misma fuerza, con esa misma entrega y con esa misma valentía y coraje, esa mujer le para en seco y trapea el piso con él. O sea, el diseño que hicieron para que la mujer salga maltratada de este debate, de este clinch, en donde el hombre haga así y ella caiga noqueada al piso, ¿no? Le salió como tiro por la culata, porque no conocen a este pueblo. No conocen a este pueblo. Quisieron entregarse el campo Sacha y el pueblo ecuatoriano salió y les paró el macho, como se dice, como decía mi abuela guayaquileña. Mi hijito le paró el macho, decía, ¿no? O sea, al macho le paró Luisa González, y le paró muy bien. Pero fíjese que llegó al punto de tratar de menospreciarle, decirle, te tengo una beca desde el día 14 de marzo. Y la respuesta de Luisa fue maravillosa. Le dijo, ¿sabes qué? Yo he estudiado en una universidad pública en España y me he graduado. Yo sí me he graduado.
Yo sí tengo un título que me lo gané estudiando. No lo compré. ¿Qué más altura para responderle a un señor que no tiene título? Claro, a un señor que según dicen hubo un pago para que le den algún cartón en Harvard. ¿No? Esto hay que valorarlo así. Mira, los cuatro recursos que llevó el señor Noboa en un debate como hacía el famoso promotor de Vox, Don King, ¿no? Este hombre que tenía los pelos parados así, ¿no? Y anillos de oro muchísimo. No, como el único que tengo yo. Don King amarraba los combates, ¿no? Aquí también, al diseñar el debate, lo hicieron para que sea una confrontación en la cual Luisa iba a quedarse imposibilitada por su condición de mujercita, pues. Porque las mujercitas no pelean. Correcto. Porque las mujercitas tienen que cruzar la piernita y poner las manitos encima y poner sonrisita de idiota y decir, sí, papito. No. Eso pensaron, pues, Carla. Está hablando un psicólogo social, por Dios, que lee entre líneas lo que están haciendo. Así lo diseñaron. Por recomendación seguramente de Carondelet. Y no de Carondelet, sino de los asesores de Carondelet. Pero se encontraron con una chonera, pues. Se encontraron con una manaba. Se encontraron con una madre de familia que ha criado sola a sus hijos. Se encontraron con una candidata que es presidenta del partido, que ha sido secretaria de la administración pública y que yo conocí su capacidad y su forma de trabajo. Se encontraron con una candidata presidencial que debió haber ganado la vez pasada. Así es. Así es. Ahora, y no se dieron cuenta de eso. Ya vamos a hablar de los recursos de Luisa, en cambio. Y justamente hacia esos recursos iba, doctor, ¿no? Básicamente, la gente ve un giro de Luisa González de cara, pues, a esta segunda vuelta, ¿no? Una mujer con una contundencia, un performance totalmente diferente, ¿no? Una seguridad. Y yo creo que también esa seguridad se da porque ella ha empezado a caminar este país de punta a punta, ¿no? Y te vas enriqueciendo no solamente de documentos o lo que te diga el estratega, te vas enriqueciendo de la realidad social. Y eso se te queda no solo aquí, sino acá. Y es lo que de una u otra forma se vio como expresó ella. Pero ella entra tan segura de sí mismo que fue capaz de retar al presidente a decirle, salgamos de aquí a hacernos una prueba antidoping. La cara, si a mí alguien me dice, ¿no? Mi posición personal, vamos a hacernos una prueba antidoping, yo lo tomo como una falta de respeto, la miro a la cara y le digo, vamos. Claro. ¿No? Claro. O sea, muy, muy segura. Pero de repente ella reta al presidente a esto y él empieza a agachar la cabeza, a buscar papeles. Entonces, ahí empezamos a ver un poco el descontento, un poco desencajado al presidente de la República. ¿Estuvo bien entrar así de esa forma y ser muy, muy fuerte y muy contundente, decimos, dándole de una a la yugular? Antes de entrar a ese tema, Carlita, si usted me permite, solo un comentario sobre esta valoración que usted hizo de esta Luisa que ha crecido mucho. Bien, yo al conocerle a Luisa le conozco desde el año 2011. O sea, son 14 años que la conozco. Y Luisa siempre fue como es ahora. Siempre. A mí más bien me ha parecido que Luisa ha ido soltando su verdadera esencia. Que tal vez, y esta es solo una hipótesis mía personalísima, porque yo no estuve en el equipo que le acompañó en la campaña anterior y que diseñó sus discursos y tal. Tengo la impresión que en la campaña anterior trataron de diseñar una candidata que Luisa no era. Y por eso fue un poco frágil en ciertas cosas. Pero en esta campaña, Luisa ha soltado su verdadera esencia, lo que ella es, lo que ella ha sido siempre. Lo que va a hacer cuando sea presidenta, y esto lo ha puesto, lo firmo aquí, Carla. Esta no es una construcción marketinera de la política. Es la eclosión de la verdadera y única Luisa González.
Y así va a actuar cuando sea presidenta de este país. Y eso es muy bueno para el país. Porque vamos a tener una presidenta frontal, posesionada de su papel, empoderada de su autoridad y que va a ejercerla en bien de este país. Esto es el primer comentario que quisiera hacer. Significa, doctor, que el pueblo tiene que sentirse contento y satisfecho de que esta es la verdadera Luisa, una Luisa que más allá de las narrativas que han tratado de imponer, de que se deja dominar, de que la van a mandar, no es así. Es una mujer que va a tomar ella sus propias decisiones. Pero por supuesto. Ella lo hizo un despliegue de esto. Yo le sentía a esa Luisa que llamaba a los ministerios a exigir el cumplimiento de los compromisos, por ejemplo. No. Y no solo llamaba, de pronto aparecía y todos se ponían a temblar. No. Ante una chica guapísima, linda, buena gente, pero de una rigurosidad en su profesión y en su trabajo implacable, como debe ser. No. Luisa dijo, tú planteaste un proyecto de ley para sacar el dólar y crear una moneda paralela. Y exhibió el proyecto de ley, ¿no? Y nosotros nos opusimos. Cuando eras asambleísta, así es. Cuando eras asambleísta, yo era asambleísta. Y el otro dijo, no, yo no he presentado nada. Ya salió a la luz pública el proyecto de ley con su firma. No. Bueno, ¿qué llevó Luisa González? Luisa González, creo yo que llevó lo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos en el alma. Queremos hacerle preguntas al presidente. Esas preguntas, Carla, que la prensa nacional, la prensa hegemónica, no las ha hecho. Que siempre las evaden. Carlos Vera nunca le va a preguntar lo que Luisa González le preguntó, lo que los ecuatorianos queremos que nos conteste. No. Entonces, Luisa, en ese modelo, intentó, por supuesto, poner lo que sí tiene en la mano, que son planes de gobierno, información precisa, datos, estrategias, planes, equipo, trató de poner en el debate, pero no pudo en las réplicas del señor Noboa, que enseguida, en el primer momento, cuando Luis empezó a hablar de la educación, él le salió con la bobería de la tabla de drogas. ¿Qué más le serviría a él si diera positivo en una prueba de doping? Porque le llevarían por consumidor, no por narcotraficante. Claro. Sí. Ok, pero esto es un comentario lateral. Porque son las cosas que el Ecuador quiere saber. Porque son las cosas que la prensa ecuatoriana, hegemónica y pautada, le debe al Ecuador. Al presidente hay que preguntarle, señor, usted es dueño de esta empresa, El Ordeño. Señor, usted quiso quitar el dólar de la ley. Usted se opuso a que el dólar esté en la Constitución. Usted, señor Daniel Noboa Asín, está detrás de los BIOS de droga que se encuentran en productos de su empresa. Bonita Banana es su marca, que se encuentran por toneladas en Europa. Esas preguntas, mi querida Carla, que no ha hecho la prensa y que los ecuatorianos queremos hacerle al presidente si le tuviéramos de frente, las hizo Luisa González. No porque estaba preparada ¿qué diré? Lista con su estrategia de ataque para ir a hacerle las preguntas, sino porque el formato le puso en ese territorio. Luisa empezó hablando de otra cosa. O sea que cuando la prensa dice que no fue un debate a la altura, no tiene que ver básicamente con las propuestas de los candidatos, propuestas que de pronto no hicieron o no argumentaron, sino con el formato. Dejar claro que ese fue el formato que impusieron para crear esa confrontación directa, porque el presidente también iba a confrontar. Él fue con fotografías, fue con imágenes de chats. Claro, él fue con papelitos impresos de mentiras, ¿no? Como el chat famoso que Luisa le puso en su sitio, es decir, ese teléfono fue minado en Carondelet. Usted lo minó. Usted falseó las cosas que están adentro.
¿no? Y él no pudo decirle, no señora, usted está equivocado, usted está mintiendo. No, agachó la cabeza y metió el pico en el atril. Porque el diseño era evitar que el señor dé propuestas, porque no tiene propuestas. Ninguna propuesta. Y aquí, la pregunta es, ¿él es presidente o es candidato? Si es un candidato que va por fuera, tiene que lucir sus propuestas. Aquí como presidente tiene que demostrar sus acciones. Son dos cosas diferentes. Una es con guitarra y otra es con violín. Si yo estoy fuera del poder, entonces yo digo, cuando esté en el poder voy a hacer esto. Si estoy en el poder, tengo que decir, he hecho esto y voy a seguir haciéndolo. Felipe. El señor Cero. Dígame, querido Jaime. ¿Qué lectura darle a la expresión corporal? Vamos, no sé si primero con Daniel Noboa y luego con Luisa. La expresión corporal del presidente Daniel Noboa, cuando Luisa le respondía, él se quedaba mirando sus documentos, no sé si era una estrategia o era correcto lo que estaba haciendo el presidente de la República. A ver, yo creo que hay tres elementos. Uno, una actitud de prepotencia que es natural en el señor que nació en cuna de oro, que vivió en cuna de oro y como muy bien dice el doctor Omar Maluk, a los 2 de nacido tenía 8 guardaespaldas alrededor de su cuna. Entonces, la prepotencia de él es la primera. Si es que yo le menosprecio, Jaime, a usted, cuando usted habla yo miro para otro lado, así, y digo, no, para el otro lado, para acá. Digo, pobrecito, las boberías que está Luisa hablando. le dijo, mírame la cara, le dijo, ¿no? Por eso le digo, mírame la cara. Mírame a la cara, estamos debatiendo, estamos cara a cara al país. Levanta la cara y pero mírame. Estaba como buscando documentos que se le habían perdido, no los encontraba. Eso es pretexto. Mire, el primero es esa prepotencia que a mí me hace, cuando usted habla, yo me pongo acá y digo, qué atrevimiento lo que me está diciendo. Segundo, machismo. El machismo de que una mujer a él no le puede confrontar. Y le subieron a un ring con una mujer para que, como yo le decía a Carla, ella esté cruzadita la pierna, bien compuestita, y le diga, no, yo no peleo con nadie. Que es lo que reclama hoy la derecha. Que Luisa es una peleona. Agresiva. Que Luisa es una agresiva. No. Luisa es una mujer bien puesta que ha criado a sus hijos contra toda adversidad. Y es una mujer que está defendiendo al país y que tiene que hacer las preguntas que su prensa vendida no las ha hecho. Y que todos esperamos. Por esa razón, mi querido Jaime, el debate ha caído tan bien en los sectores poblacionales del Ecuador. Porque la gente se siente representada por Luisa González. Porque la gente ha visto en Luisa González la pregunta que ellos querían hacer al presidente de la República. Las preguntas que tenía que haber hecho la prensa, ¿no? Hace mucho tiempo. La prensa, que debía haber hecho todos los que le han entrevistado, ¿no? Y que se pusieron como alfombra, ¿no? Miserable, pues. Bueno, pero sigamos con la actitud corporal. La una es de prepotencia, la otra es de machismo, de desprecio a la mujer, que se expresó en cosas como esto de la beca, como esto de decir tú eres la mala, hay otra buena, ¿no? Que es la niña. Muy mal que haya metido a su hija en eso. Y la respuesta de Luisa fue contundente, que también es una pregunta que el Ecuador se hace. ¿Por qué le baja la pensión a su hija? ¿Por qué le pone 42 juicios a su esposa? ¿Por qué desconoce y ataca como ataca a la vicepresidenta? ¿Por qué se lanza contra la ministra o exministra de Energía? O sea, Luisa también hizo un poco el trabajo de algunos periodistas que lo han tenido de frente y no le han hecho las preguntas. Exactamente, porque el diseño del debate le llevó a eso. Yo digo, no. Pero eso fue hecho a propósito, tal vez para favorecerlo. No, para favorecer a Noboa. Claro, porque si se ponían a hablar de propuestas, Noboa no podía proponer nada que no sea quiero ir de farra y vayan y compren trago, pues como hizo en Madrid. No. Es la única propuesta que se le va a salir en la cabeza. Y ahora la propuesta de los bonos, que anda dando bonos a todo el mundo. No. A todo el mundo. $1,000 está dando ahora, ¿no? Yo vivo aquí en el campo. ¿A usted no lo han ofrecido, doctor? No, pues yo no voy a hacer reuniones. Pero los vecinos míos indígenas de esta provincia de Imbabura van
casi todos los días a cosas del MIES, a cosas del Ministerio de Salud, a cosas del MAGAP, y todos son oferta de bonos. Y después me dicen, oiga, compañero Felipe, ya esto parece chiste, ya nos ofrecen todo, casa, todo, pero todo es campaña política. Doctor, si lo han desempolvado hasta don Alfonso para que haga una publicidad del Banco del Pacífico. Ya está bien, eso está bonito. Pero bueno, a favor del gobierno, pues. Claro, de las actitudes corporales, Jaime, que he puesto solamente dos cosas, prepotencia, machismo. Tercero, es que no tenía gobierno pleno de su consciente. Ya como psicólogo hablo. La persona que no tiene gobierno pleno del consciente pierde la atención. Jaime, la atención es una condición primaria de las personas que estamos sobrias. Podemos mirar, atender y sostener la atención. Por ahí alguien pone que, claro, el señor tiene ADD falso. No es cierto. No. La ADD, el trastorno de déficit de atención, si es que existiera, existe en niños y niñas. No en un tipo de 36 años. ¿No? ¿Ya? La falta de atención, el no poder focalizarse en algo, que le llevó a hacer lo mismo que hizo Bolívar Armijos, decir, oiga, repítame la pregunta, ¿no? Porque no entendí, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿No? Es que no podía tener la atención puesta en el debate, o lo que haya sido, sino que tenía que estar mirando en estas actitudes repetitivas que alivian la tensión de las personas que no pueden mantener la atención. Entonces, la persona que no puede atender se come las uñas, mueve hojas de papel, se coge el pelo, empieza a arreglarse la corbata compulsivamente. Él hizo eso. Eso es más o menos como cuando un estudiante no está preparado para dar un examen oral. Exactamente. Claro, la pregunta ahí, y que se la hizo Luisa González seguramente, es ¿por qué está así? ¿Por qué está así? Hagámonos una prueba de... Claro, hagámonos una prueba de a ver si tenemos sustancias prohibidas en la sangre. Claro, antidoping. Porque no puede mantener la atención, porque no puede entender lo que estoy diciendo, ¿no? Esto hay que mirarlo así. Entonces, no es que estaba perdido el papelito, no, esos son recursos o apoyaturas para una persona que está en un momento de falta de atención. Que cuidado, no es el trastorno de déficit de atención con el cual quieren justificar esto. No es eso. De pronto podía estar bajo el efecto de alguna sustancia, digo de pronto, no estoy acusando, cuidado me vayan a amenazar como al chochólogo con matarme o qué sé yo, ¿no? Además ya estoy viejo, a mí no me importa eso. El punto, Jaime, es que por eso estuvo como estuvo. Creo yo que los estrategas de Daniel Noboa se habrán dado contra el piso después del debate. Y se habrán puesto en emergencia a encontrar cómo cómo salvan los muebles. Y claro, le salvan con este tipo de boberías, como decir que Luis es una agresiva, o colgarse de esa respuesta mal estructurada de Venezuela, ¿no? Yo creo que Luisa se refería a otra cosa y no quiero pensar por ella, no sé cómo, es un atrevimiento, pero yo creo que a lo que se refería es que hasta el gobierno norteamericano, que le tiene bloqueado a Venezuela, que ha reconocido a Juan Guaidó, ha hecho un reconocimiento público del gobierno de Nicolás Maduro y ha enviado un delegado para que trate el tema de los migrantes. Entonces el gobierno ecuatoriano comete una estupidez al no tener relaciones con Venezuela porque no pueden tratar el tema de la migración venezolana en el Ecuador, pues. No tienen, se cierran la puerta. Yo creo que Luisa, además, con la solvencia que ella tiene, pues ese será su pensamiento y el fondo. Pero en una cosa de tantos tiros contra ella, ¿no? De tanto irrespeto contra ella, pues algún momento también tenía que ofuscarse, pues no es una máquina, no es inteligencia artificial contestando, Jaime, no. Entonces, claro, de allí se han colgado, pero nadie habla de la respuesta, por ejemplo, del señor Noboa,
cuando le preguntó si va a cobrar los 96 millones de dólares a su familia. De eso nadie dice nada. Claro, y la respuesta fue taxativa. No. Punto. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Esa respuesta del presidente. Que no va a cobrar, pues. Lo demás fue una pirueta que Luisa González le aclaró y le dijo, oiga, pero si el jefe del SRI es usted, pues, como presidente de la República. ¿Cuál es el fondo de esa respuesta? Como que quiere decirle a los grandes empresarios, desde mi punto de vista, ustedes tampoco paguen. Claro, pero lamentablemente no puede ser así, porque cada año hay que ir hacia las cuentas por cobrar, el presupuesto de cada año. Y cada año tiene que haber una ley de amnistía tributaria, pues, si es que quiere hacerlo, y esa ley tiene que pasar por la Asamblea. Y eso no va a pasar con Luisa González. No va a pasar. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta... Pero él dice que lo han perseguido a través de eso, ¿no? Esa es otra mentira. Otra mentira. Jaime de la Cruz, usted es menor que yo. ¿Cuándo se acuerda usted que Alvarito Noboa haya salido exiliado de este país? ¿O la señora Anabel Asim? Yo no me acuerdo. Nunca. Pero él dijo que se había exiliado. En algún momento sí quisieron decir como que los perseguían, tenían que salir del país. Pero ese fue un ruido que crearon nada más. Pero yo no me acuerdo que haya tenido una boleta de detención o haya un pronunciamiento del gobierno en ese entonces. No me acuerdo. No, nada. Entonces se quiso victimizar, quiso aparecer como inocente de culpa y pena, como moralmente superior, hablando de la dictadura de Venezuela cuando él no se ve su propio ombligo. No se ve su violencia contra las leyes, su dominación del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral que acaba de decidir por dar un golpe de Estado con 3 votos. Ya aquí estos triunviratos miserables de guasicamas del poder ya son intolerables, ¿no? 3 deciden que la señora vicepresidenta no tiene derechos políticos y constitucionales. Y ya el ministro, señor Pepe Cortzón, sale a decir que va a sustituir por decreto a la vicepresidenta. Calienta motores él. Claro. Y acá vienen a hablar de dictadura en otros lugares, pero no sea payaso. O sea ya. Hay que ir sobrio a los debates. Y hablan de la libertad de expresión, Felipe. Ajá. Hablan de la libertad de expresión y están coartándole la libertad de expresión a la vicepresidenta de la República, a los mismos periodistas. Y claro, ahora me sorprende que instituciones que defienden la libertad de expresión como Fundamedios, por ahí algunas otras organizaciones, no pasa nada. Fundamedios lo único que defiende es su bolsillo y la plata que le pase el USAID, que ya no le va a pasar, entonces no sé en dónde conseguirá plata. Pero, Jaime, ¿qué queda ya sirviendo, como decía mi abuela, pasando por el sedazo? ¿Qué queda del debate? Yo ayer recorrí la provincia del Carchi, estuve en Ibarra, y casualmente llegué a un evento lleno de gente, repleto de gente. Estaba Diego Borja ahí, entré a saludarle. Lleno, repleto de personas emocionadas, recuperadas, como si estuvieran empezando a salir de 8 años de palo, de limitación, de injusticia, de agresión. Gente emocionada, pero no emocionada de forma violenta, no. Emocionada, diciendo, estamos aquí, vamos a ganar. Por fin alguien habla por nosotros, luego de 8 años. Es decir, el común del pueblo ecuatoriano, más del 50% del pueblo ecuatoriano, este rato se siente segura, hombres y mujeres, de Luisa González, de que ella sí nos va a defender, de que ella sí nos va a salvar de esto, de que ella sí va a terminar con la delincuencia y la violencia y la muerte y la pobreza y el desarraigo el desarraigo de tanta gente que se ha ido de acá,
y del sufrimiento que significa no tener medicamentos, operaciones, atención médica, y la desesperación de lo que ella reclamó muy firmemente, de que la escuela fiscal ahora es pagada, porque el padre de familia tiene que estar soltando dinero para todo, ¿no? Entonces, la gente, luego del debate, siente esto. Lo pude comprobar ayer en 2 provincias. Yo no estaba haciendo campaña. Es que la gente se da cuenta que el presidente les está mintiendo. Claro, la gente está clara. Ya la gente no cree. No, la gente está harta de esto. Y la gente ve ahora a una dirigente que ella sí tiene los pies bien puestos, el corazón bien puesto y las manos bien puestas para defendernos, para sacarnos de la situación en la que estamos. Esto no es discurso político, Jaime. Esto es la transmisión de una impresión que tuve ayer en 2 provincias en las que estaba dando conferencias. Felipe, me voy a saltar un poco del tema de lo que estamos hablando y quiero trasladarme a la provincia de La Azuay, donde el presidente hace pocos días fue a descalificar al alcalde y al prefecto de Azuay y aparte, no contento con eso, ya se le había llevado Electro Azuay, creo. No, Cenel sacó Cenel, que estaba allí, y ahora se le sacó del directorio de Elec Austro. El alcalde de Cuenca, perdón. Había dicho el alcalde de Azuay. Al prefecto y al prefecto de la Azuay y al alcalde de Cuenca. Presidente y vicepresidente de Elec Austro. Mire, para Cuenca, las empresas públicas, y aquí hablo como cuencano y mi experiencia de vida ya, para Cuenca, no solo para Cuenca, para Azogues, para Morona Santiago, para Cañar y para Azuay, las empresas públicas han sido protegidas, valoradas y respetadas desde que se crearon. Hay una cultura de respeto a lo público. Hay una cultura de respeto porque han sido empresas, primero, eficientes, segundo, con administraciones honestas. No importa si el alcalde era conservador, si el prefecto era de la izquierda democrática, si el alcalde era de la democracia cristiana o si era socialista, no importa. Más allá de la visión política de todos los alcaldes y prefectos de la provincia de La Azuay, de la provincia del Cañar y de la provincia de Morona Santiago, como que cambiaban el chip cuando se trataba de las empresas públicas, regionales o locales. Etapa, la empresa de teléfonos, agua potable y alcantarillado de Cuenca, llevó siempre la batuta y el primer lugar como ejemplo de una empresa pública y la gestión pública de una empresa. La empresa de aseo, la empresa la empresa eléctrica Cuenca, que fue inicialmente, después fue la empresa regional Centro-Sur y luego se fue Elec Austro, ha sido siempre un referente para los azuayos, cañaris y orientales de Morona Santiago. Y ha sido el orgullo de sentirse que es nuestra empresa. Mire, hay una cantidad de gerentes de esa empresa, de Azogues, de Cuenca, no sé si haya habido alguien de Morona Santiago, pero gerentes de diferentes tiendas políticas. Y todos tienen el respeto y han mantenido el respeto y el aprecio de las provincias por su transparencia de gestión. Viene este señor y saca, y cuidado, no están ahí porque han sido puestos a dedo, sino porque son accionistas. La provincia de La Azuay es accionista de la empresa Elec Austro. La alcaldía de Cuenca es accionista del Elec Austro. La provincia de Cañar es accionista del Elec Austro. La provincia de Morona Santiago es accionista del Elec Austro. Llega el señor y saca a los 2 más grandes accionistas. Sí. Claro, ¿por qué? Porque en los juegos... Por bronca. No solo por bronca, sino porque en los juegos el gobierno central, lo que sería CENEL o CELEC, este momento, es
dueña del paquete mayoritario de acciones, pero siempre se ha respetado que el presidente sea el prefecto o el alcalde y el vicepresidente sea el alcalde o el prefecto. Llega y les manda a la casa y toman el control de Elec Austro, es decir, nos quitan la empresa emblemática, mi querido Jaime, mira, cuando empezó la empresa, tenía generación hidroeléctrica en la parte de Monay, en el río Cuenca, Tomebamba, en el río Tomebamba, que ya lleva ahí integrado el Yanuncay y el río Yanuncay y el río Tarequi. Pues allí íbamos a nadar en la represa. Allí aprendimos a nadar los cuencanos. Era la piscina. Era nuestra piscina. Hasta tiene vinculaciones emocionales, históricas con la historia de cuando éramos niños. Y eso acaba de llevarse para entregarle a alguno de sus empleados para privatizar, seguramente. Entonces, es una ofensa tremenda a las 3 provincias. Por eso yo reclamo y digo, a ver, cuencanos, azuayos, ¿cómo es posible que en Azuay y en Cuenca gane el señor Noboa? Si nos está quitando nuestra esencia, nuestro ser. O sea, quiere llevarse todo, pues, hermano. Respétenos, ya se llevó Selec. Era natural que la administración de la energía eléctrica esté en Cuenca por una razón, Jaime, porque el mayor proyecto hidroeléctrico, el que más genera en el Ecuador, es el complejo Paute Sopladora y Mazar Sopladora, ¿no? Este complejo está allí. Fuimos los cuencanos, y estaba en Ingeniería Civil cuando se construía la represa Daniel Palacio. Estudiamos hidráulica en ello, ¿no? Entonces, tiene vinculaciones profundísimas del tema eléctrico con nuestras provincias. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo están los azuayos en este momento, Felipe? ¿Cuál es el sentir de la gente? El sentir está dividido, ¿no? Está dividido. Las personas que valoramos el derecho del provincial, local, de administrarnos, y que lo hemos hecho bien por décadas, Jaime, por décadas. Lo hemos hecho estupendamente bien. Viene este señor y nos quita. O sea, ¿con qué derecho? ¿Por qué? No contento con lo que le ha hecho la vicepresidenta, ¿no? No contento con eso. Entonces, ese daño que hace a nuestras provincias, unas personas valoramos en el sentido de que esto es intolerable, pues, ¿no? Y otras personas no le dan mucha importancia al tema. Claro, enseguida meten la mentira. Ah, es que ahí están robando. Mentira. En las empresas de la Azuay nunca se ha robado. Porque en el Azuay nos conocemos. Y sabemos quién tiene plata mala vida y quién no. Así que robar allí es bien difícil. Es otra cultura, claro. Es otra cultura. Hace un poco más de una semana estuvimos por Cuenca con Carlita. Póngame la Carlita. Carlita estuvo por mi ciudad. Qué linda. Sí, muy linda está. Fue invitada a un conversatorio de mujeres. Anduvo por la calle larga, por la orilla del río. Estuvimos en toda la parte Centro histórico, bien bonito. Ajá, sí, muy bonito, está muy bonito. Estuvo en la calle de Santana, que es la que queda al lado de una callecita, un peatonal, que está entre la catedral y ahí estuvimos, ahí comimos. Ahí claro. Sí, muy turística, muy bonita está. Sí, muy bonita. ¿Sabe que hablaba con Javier Lazo, que también estuvo por allá? Y me dice, esa callecita me recordó el barrio gótico de Barcelona, que tiene unas callejuelas cerradas, ¿no? Sí. Casi pueden dar la mano de un lado al otro. Yo estuve allí en Barcelona hace como más de 10 años. Sí, y estuvo en el barrio gótico, me imagino. Sí. Claro. Entonces, Cuenca tiene una historia de desarrollo endógeno, local, que ha funcionado. No vale que el gobierno central meta mano en eso. Peor un gobierno como este, un gobierno inepto, un gobierno que tiene intereses económicos, que quiere privatizar. O sea, y que está terminando, Carla y Jaime. Está terminando este gobierno. Doctor, pero ¿por qué la visión del gobierno me da la impresión a mí que en estos momentos es abrir varios frentes, ¿no?
Pelear. Sí, o sea, con Azuay, con el alcalde de Quito, con el alcalde de Guayaquil. O sea, empieza a abrir varios frentes. Yo la verdad es que no comprendo cuál es el objetivo. El objetivo siempre será económico, el objetivo siempre será mantener el poder, pero ¿cuál es la motivación que le permite hacerlo? Y ahí ya entra mi tema profesional, la psicología. El macho de barrio lo hace porque se siente impune. ¿Por qué cobran vacunas a las personas en los barrios de nuestro país? Porque los vacunadores son impunes, porque tienen el apoyo de algún policía, porque tienen el apoyo de la fiscalía de distrital, por esos temas. Entonces hacen lo que hacen porque se saben impunes. El señor Noboa se sabe impune. Tiene a la fiscal, tiene el Consejo Electoral, tiene el Tribunal Electoral, tiene a la Corte Constitucional, tiene a los jueces, ¿no? En la Corte Constitucional, la elección de nuevos miembros de la Corte fue dirigida por el señor Yávar, que es su abogado personal, su empleado, ¿no? Entonces, él se siente impune, absolutamente impune, y cree que puede hacer lo que quiera. Doctor, se me vino a la cabeza algo ahora. No sé si usted pudo ver declaraciones o expresiones en medios de comunicación de la doctora Anabel Asín. Ella en un medio de comunicación decía, así expresaba, decía, Daniel jamás iba a perder la compostura porque él no es un peleón de barrio. No sé si lo pudo escuchar. O sea, él es de la no lo he escuchado, pero claro, o sea, justo usaba ese término. Que lo habrá dicho. Ese término que Cuna de oro. Que usted usa, dicen un macho de barrio, no es un peleón de barrio, decía él. Por eso él no iba jamás a perder la compostura y eso es algo que a él le ha ayudado mucho. ¿Qué es ser un peleón de barrio? ¿A qué le podemos catalogar ser un peleón, un macho de barrio, controlarse o no controlarse en medida de la situación, ¿no? del entorno, de la circunstancia? Mire, le voy a contar el caso de Hermann Göring. Hermann Göring era el segundo al mando en el régimen nazi. Y era un dandy. Vestía de Hugo Boss, perfumado, impecable. Era un caballero. Pero era el responsable de todos los horrores que hacía el régimen nazi. La cáscara, la apariencia no dice nada. Como decía la propaganda de una bebida gaseosa, el fondo es todo. El señor Daniel Noboa es un macho, un machirulo de barrio bajero, eso es lo que es. Claro, comportadito como su mamá, calmadito, bajada la velocidad, quién sabe con qué recursos, ¿no? Y aparece como un dandy. No es un dandy. Esa es una persona perversa, reconocida por él mismo. Él ha dicho que es un enemigo terrible. Y así se demuestra. Luisa González no es una machona de barrio que ha salido a molestarle al niñito bien portado, no. Es una mujer que se ha defendido ante las agresiones del caballerito bien portado, que es un machirulo que odia a las mujeres y que está haciendo lo que le da la gana en este país. Doña Anabela, no se equivoque. Usted está hablando de su hijo. Seguramente está obnubilada por él. Pero en el fondo de su corazón usted sabe cómo es. Bueno, toda madre siempre va. Toda madre va a defender a su hijo, ¿no? O sea, yo le hacía más bien esta comparación porque ella decía, ¿no? Que él siempre ha guardado esa compostura y que es su personalidad, es otra cosa que ella dijo. Esa es la personalidad de él. Entonces su personalidad es esa, ¿no? No es un hombre expresivo, es un hombre que retiene y que más bien ataca de otra forma. La personalidad de él es atacar a las mujeres. Claro. ¿Qué más muestra la propia ex esposa, no? Bueno, yo vi casualmente, porque no suelo ver, un programa de Mariela, porque alguien me dijo, míralo, en donde Mariela Viteri le entrevistó a la esposa actual del señor Noboa, a Lavinia Balbonesi. Claro, yo le puse atención como psicólogo a eso. Y ella contó un evento
que le dibuja a Daniel Noboa de pies a cabeza. Dice que ella le conoció a Daniel Noboa, que le hizo su tratamiento para que baje de peso, dietético, que funcionó y que Daniel Noboa le invitó a salir, a cenar. Ella aceptó, se fue a cenar. Esto lo contó ella, así como yo lo estoy diciendo, a Mariela Viteri. Salió a cenar, cenaron y al día siguiente le volvió a invitar a salir. Y ella un poco se asustó y dijo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo así? Y se negó. Y dijo que le hizo ghosting. Ghosting es este acoso de no tomarle en cuenta, de dejar de tomarle en cuenta, de no contestarle, de no hablarle, de no mirarla, como que trató de hacer con Luisa González durante 6 meses. 6 meses, lo dice Lavinia Balbonesi, no me estoy inventando yo. Yo he en el show de Mariela eso. Viteri, ¿no es cierto? Entonces, si es una persona que a una chica que pretende, siendo casado, según dice la misma Lavinia y decía su ex esposa, ¿no? Le pudo hacer la ley del hielo durante 6 meses porque se atrevió a decirle no. Estamos hablando de una persona que tiene una actitud terrible frente a las mujeres. El ghosting también es violencia. El no mirar, el no responder, el no escuchar, el no tomar en cuenta. Esta es esta nueva figura de bullying que se llama ghosting, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Puede ser que no sea una persona que levanta la mano y mete un golpe, pero es una persona que ejerce violencia psicológica. ¿No? Entonces eso hay que darse cuenta. Y ahí no importa que sea un caballerito, no es un caballerito. Es una persona que le ofrecen un vaso de algo y coge y... No. Eso no es ser caballero. Que le abrazan y mira la cara porque no aguanta el olor del pueblo. Cuando le entregan el... Claro. Pero es que no es su entorno, doctor, ¿no? A veces yo misma me pregunto, y yo digo, nosotros pedimos mucho, o le pedimos mucho, pero ¿cómo le podemos pedir algo, hablando como persona, a alguien que no siente igual, que no se ha criado igual? Entonces, yo creo que nos equivocamos es al escoger. Es el pueblo el que se está equivocando al escoger. Porque no podemos pedirle más. A lo mejor él hace todo su esfuerzo, pero es que no le nace, no va con él, no lo lleva en su ADN. Nunca va a sentir el dolor del pueblo. No. Pero también es un tema de conciencia, Carla y Jaime. La gran historia de Siddhartha Gautama, el Buda, es que un príncipe, hijo del rey de Nepal, salió, vio la pobreza, vio la muerte, vio la enfermedad, vio la vejez, vio el abandono y dijo, esto está mal. Mi vida está mal. Y renunció a todo y se convirtió en el Buda. La experiencia está en el heredero del trono de David en Jerusalén, que era heredero del trono de David, que salió y dijo, no, esto no está bien. Esto está mal. Y cambió su vida y empezó a predicar y a caminar descalzo por los caminos de la Palestina. No, es que aquí hay un tema de conciencia que el Señor no tiene. No es el problema que haya nacido donde nació. Es que no le inculcaron la sensibilidad para darse cuenta en el país en el que vive, en las diferencias miserables en las que vivimos. Y lo único que quiere es enriquecerse más. Y ahí los culpables también fueron los padres, ¿no? Pero por supuesto, porque ahí nos educan Carla y Jaime. De ahí salimos. De allí salimos. Allí nos construimos. Son los valores que nos transmitieron y la sensibilidad que nos transmitieron ante la realidad. Claro. Entonces, usted me dice, claro, no hay cómo exigirle. Sí hay cómo exigirle. Hay que exigirle. A toda persona pública hay que exigirle sensibilidad con la realidad, pues. No estamos fritos.
Pero vemos que a él no le nace, o sea, no le nace, pongamos un sencillo ejemplo, doctor, no le nace cuando ve lo que está sufriendo las personas en Esmeralda por el derrame petrolero y no se hace presente. No, la cara ya. Entonces ahí tú dices, por lo más que le exijas, y mire, se lo ha venido exigiendo, lo hemos dicho en muchos medios de comunicación, él tiene que verlo, escuchado, pero básicamente yo digo, no le nace, no está en su ADN. Entonces, por sí, más que le exijamos, es una cosa que... Tienes razón. No deberían estar en el poder. No deberían ser electos. El grave problema es que hay una conformación mental que nos hace pensar que el único éxito posible en la vida es la riqueza. Correcto. Está equivocado. Sí. No. Mire los 4 niños de las Malvinas asesinados. Ni siquiera él ha pedido disculpas. No, pero, oye, muchos hemos pasado por procesos de divorcio, Jaime. Y en lo que hemos pensado es en nuestros hijos. Por supuesto. ¿No? Y hemos tratado de dejarles con la poca comodidad que teníamos, con todo, ¿no? Para que ellos puedan desarrollarse. Pero acá 42 juicios, destruirle a la familia política, o sea, ¿cómo así? Eso significa que no tiene la más mínima sensibilidad ante la realidad. Claro, el error es, ¿por qué el Ecuador le elige? Y ahí tiene razón usted, Carla. Somos nosotros los que les ponemos ahí, porque el único sistema de valores es el que tiene plata está bien. La chica que sale del campo y se casa con el hijo del millonario está bien. El joven que llega a casarse con la chica bonita y tiene avión para irse de paseo está bien. Eso hay que cambiar. Hay que cambiar el sistema de valores en el Ecuador. Jaime y Carla, más ricos son ustedes que tienen un proyecto de vida que se llama Ecuador en Directo y que lo han levantado contra toda adversidad. Eso es más exitoso que ser heredero y nacer dentro de una familia con muchísimos millones. No. Esto es el sistema de valores que tenemos que cambiar en el Ecuador. Que los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo admiren más a Carla Haro que a Daniel Noboa, pues. Porque Carla Haro ha luchado para educarse, formarse, ha crecido, es una gran periodista, levantan un medio de comunicación desde la nada, sin que nadie les ponga un centavo. Y en este momento tienen cientos de miles de personas que les siguen, les escuchan y les creen, ¿no? Y que están con ustedes. Eso tiene más valor, Carla y Jaime, que el haber nacido con $1.000 millones en la cuenta del papá, pues. O haberle quitado las herencias a los hermanos, ¿no? O haber mandado a matar a un inglés para apropiarse de sus propiedades. Pero el Ecuador sigue mirando eso como una historia de éxito. Y los empresarios ecuatorianos siguen mirando eso como una historia de éxito. Entonces, este es un llamado más a la conciencia de la gente. Cambiemos el sistema de valores para que no elijamos gente como él o como Guillermo Lasso, pues. No. Que no tienen ningún mérito. Porque Guillermo Lasso tampoco ha fundado un banco, pues. Era el cuñado, el último de los cuñados sin oficio ni beneficio, sin estudio, que el cuñado le llevó al banco, a su banco. Lo llevó de la mano. Lo llevó de la mano, ¿no? Y le enseñó mañas terribles y terminó siendo lo que es. Entonces, el Ecuador tiene que dejar de admirar esos modelos. Tiene que admirar otros modelos. Neisy Dahomes, Richard Carapaz. Y no solo ellos. Me acaban de contar en el Carchi, y esto no sé si ustedes lo sepan. Glenda Morejón. Un padre y un hijo, campesinos, durante 70 años, trabajaron en generar una calidad de papa que resista las condiciones climáticas del Carchi y que resista las enfermedades del Carchi. Y lograron una papa que come usted, que comes tú, Jaime, que como yo, que comemos todos en el Ecuador, que se llama la papa chola. La papa chola es una creación genética de 2 campesinos del Carchi.
que toda su vida se dedicaron a eso, y eso en el Ecuador nadie sabe, y que no ganaron un centavo generando la papa que comemos del Carchi al Macará y de Galápagos hasta Santiago de Méndez. No, nadie sabe eso. ¿No? Nadie sabe eso, nadie valora eso, nadie admira la experiencia de dos personas generosas que crearon una calidad de papa para alimentar a este país. ¿Quién admira eso? ¿Dónde hay un museo que ni yo me acuerdo sus nombres, eso que me contaron ayer, ¿no? No me acuerdo sus nombres. Y no solo eso, crearon una raza de ganado aclimatada a los fríos páramos del Carchi, que beneficia con la producción lechera hasta el día de hoy al Ecuador. ¿Cuánto cobraron por eso? Cero. ¿Cuánto se beneficia el país de eso? Muchísimo. ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Porque no importan ellos, importa el empresario que nació y tuvo un hijo. El que está ganando dinero de eso. Y que está ganando dinero de eso. Seguramente. La vaca. Claro. Este es el problema del Ecuador. Tenemos en la provincia del Carchi una universidad politécnica maravillosa. ¿No? Maravillosa. Que está con 5.000 jóvenes de los sectores populares estudiando contra viento y marea. Le parece una universidad del primer mundo, no del tercero, ¿no? Obviamente, construida, empujada durante la Revolución Ciudadana, ¿no? ¿Quién sabe de la Politécnica Estatal, Universidad Politécnica Estatal del Carchi? Y ayer me he quedado admirado de esa universidad. Viene gente de Colombia a estudiar a esa universidad. No. Tienen el top, están en el segundo lugar de una serie de calificaciones, luego de la Politécnica del Litoral. Pero no la conocemos. ¿No? No está en el sistema de valores. El único sistema de valores es si Pepita se metió con Juanito, si Juanito le puso los cuernos, si no, o cuántos millones si el señor, o cuántos millones tiene. Entonces sale la historia de éxito, el imperio que están construyendo, ¿no? Ya cambien que el ecuatoriano cambie de valores. Cambie de valores, vaya por el auténtico orgullo. Por el auténtico orgullo nacional, por nuestros campeones de ajedrez, por nuestros campeones de halterofilia, por nuestros campeones de marcha, de ciclismo, por nuestros campeones de la literatura, del arte. Acaba de morir un gran pintor ecuatoriano en Francia. Reconocimiento en Francia, pero aquí ni sabemos que se ha muerto. No. Porque no nos enorgullece aquello. Si cambiamos en eso, Carla y Jaime, el Ecuador va a elegir otra gente. La política se va a volver decente. ¿No? Ahí está la clave, ¿no? Saber elegir. Ya estoy dando clases morales. Ya vean lo que me llevan. Oiga, Felipe, de lo que no incluyeron en el debate, ese comité de debate, no sé dónde lo sacaron, que más creo que habían era políticos que gente experta en debates. El tema de la agricultura, ¿no? Para nada se habló de la agricultura, del sector agrícola. Es que obviaron temas que son álgidos, para Noboa álgidos, porque el tema de la agricultura con Noboa es tratar no conoce, los problemas seguramente no le pusieron. Claro. Omíteme eso. Claro, no. Imagínense, Jaime, tratar los problemas del agua, tratar los problemas de la tenencia de la tierra, tratar el problema de los precios de los productos con el que se beneficia del agua, de la tierra y de los productos. Entonces era ponerle en ascuas al presidente y ponerle a Luisa González en un territorio necesario, porque el apoyo que recibió de Pachacuti y del movimiento indígena está esperando palabras firmes de Luisa sobre aquello. Ya las ha dicho, pero esperan más. No, esperan más. Hubiera sido darle oportunidad a Luisa para que se dirija en los medios, porque aquí hay una cosa importante, Jaime y Carla. El debate no lo difundimos solo nosotros, lo difunden los medios hegemónicos, que nunca
han hablado de los temas de narcotráfico, que nunca han hablado de los temas de corrupción, que nunca han dicho que la presidenta de ADN tiene investigaciones y acusaciones fiscales por narcotráfico. Jamás lo han dicho. Entonces el público de esos medios empieza a desayunarse hoy, luego del debate, que han habido estas cosas. Y que Leonardo Cortázar fue quien le vendió el partido a Daniel Noboa, ¿no? Eso no sabía la gente. Que trataron de, cuando recién lo cogieron en Panamá, trataron enseguida de apuntalarlo una vez más hacia la Revolución Ciudadana. O sea, fueron detalles muy puntuales que se pudieron develar. Eso no sabía la gente. El Ecuador se enteró, se desayunó de una gran cantidad de cosas que la prensa hegemónica ha escondido durante todo el gobierno de Noboa y todo el gobierno de Lazo y todo el gobierno del innombrable. No. Entonces, esto a ellos les pone en pindingas, pues. ¿Cómo van a hablar del agua, la tenencia de la tierra y en los precios de los productos que le iban a reventar al señor Noboa y que le iban a dar palestra a Luisa González? Entonces no pusieron el tema. Claro que no pusieron. Oiga, y las famosas preguntas cerradas, ¿no? Eso también fue una estrategia para ver si lo ayudaban al que sabemos, ¿no? Claro, una estrategia para ver si lo ayudaban, porque él, como no puede articular un discurso de más de 30 segundos, ¿no? Entonces tenía que responder sí o no nomás. ¿Y por qué era una trampa para que sean preguntas como las que hizo Noboa? ¿Usted va a reconocer el gobierno del dictador, sí o no? Y Luisa dijo sí. Claro, ¿no es cierto? Esto estaba planeado así. Porque hay mucha inteligencia en el Ecuador para hacer este tipo de boberías, ¿no? Debería usarse para desarrollo de este país, que sería una maravilla, ¿no? En vez de estar preocupados de estas cosas, de cómo le ponen trampas al contendor, deberían estar preocupados por el desarrollo ecuatoriano, ¿no? Y valorar a esos chicos y chicas de Yacha y que viven en unas condiciones tremendas porque no les atienden, porque han destruido el campus, por todo eso. Donde tenemos la supercomputadora que era la más moderna de toda Latinoamérica. Y que dejaron que ya no funcione, pues son unos infames, pues. Todo por decir que todo estaba mal hecho, ¿no? Por decir que todo estaba mal hecho. Eso tiene que cambiar el país. Por supuesto. Si el señor Noboa hubiera hecho algo bien, por Dios, qué satisfactorio sería decir qué bien hizo, ¿no? Pero no hay nada, pero por Dios no hay nada. Para donde mires, Carla, para donde mires, Jaime, no hay nada. Pero el día del debate dijo que vivimos un nuevo Ecuador. No lo repitió mucho, pero sí en algún momento lo mencionó. O sea, para él todo está bien porque él desconoce la realidad del país. A él no le importa, él no ve más allá de su burbuja. No ve más allá de su burbuja. ¿Cómo podemos poner eso? ¿Qué nos gusta tener un rey, un emperador, un príncipe? Somos un régimen monárquico. ¿Qué diablos? O sea, el mundo empieza a desembarazarse de los regímenes monárquicos que quedan y el Ecuador quiere un régimen monárquico, pero por Dios. Consíganse un rey más bonito, uno mejor. Y nosotros eso es lo que queremos, ¿no? Parece mentira. Que nos hablan de la princesa, de la reina, del príncipe, del rey. Y algunas casas reales europeas ya por pudor se han retirado, pues, hombre. Han dicho no. Ya hasta ahí nomás. Ahí nomás, ¿no? Pero yo creo que la casa real más sólida, que es la de Inglaterra, luego de la muerte de la reina Isabel, ya para abajo, ¿no? Ya uno de los príncipes dijo que no quiere saber nada y se salió de la familia real. Que es absurdo. Es absurdo en este mundo tener reyes y princesas. Y acá están apostando que la viña, que la princesa, ya, hay que cambiar. ¿Con qué cartera acudió al evento? Con el vestido, la chaqueta. No. Pero creo que pasó un poco desapercibida, porque ya es un recurso que no les funciona mucho, ¿no? Uh-huh. No les funciona mucho. A la final de cuentas, yo me ratifico en la idea de que este debate, con todos los bemoles, con el diseño que no es el adecuado, con estos recursos que llevó Noboa, con la obligatoriedad que tuvo Luisa de defenderse y de atacar, ¿no?
queda para la gente un descubrimiento importante. Aquí sí hay quien nos defienda. Aquí sí hay quien pueda preguntar lo que yo hubiera querido preguntar. ¿No? Y ese es Luisa González. Y se va a ver en el día 13, si es que no hay fraude. ¿No? Si es que no hay fraude, se va a ver lo que debe verse en el Ecuador. Un triunfo apabullante de Luisa González. E histórico, ¿no? Porque tenemos que también recordar que... Sería la primera mujer presidenta del país. Que país. Eso sería histórico, ser la primera mujer presidenta. Creo que horas nomás. Pero elegida por elección popular, y pensar en la responsabilidad que va a tener sobre sus hombros Luisa González al momento de llegar, porque realmente vendría a ser parte de ese proceso de la lucha de construcción por la igualdad de las mujeres, que sí, yo creo que llegaría a su máximo tope al tener una mujer gobernante, y sí creo que ayudaría e impulsaría mucho a seguir en ese avance, porque no es que hemos ganado todo, ¿no? Sino que serviría de impulso. Seguiríamos el ejemplo de México. Dos comentarios. Uno, cuando yo escuché, estaba con muchísima atención mirando el debate, y cuando escuché que Daniel Noboa dijo que en su gobierno habían muchísimas mujeres, yo le comenté a mi esposa, la Sol, y le dije, oye, en los serrallos, en los harems, también habían muchísimas mujeres, pero no tenían ningún derecho, pero no podían opinar, pero no gobernaban. Entonces ese no es criterio, el número de mujeres que está en un gobierno no es criterio para reconocer el rol que las mujeres juegan en la administración. Es otra cosa, ¿no? Y Luisa va a administrar y va a gobernar. Entonces es diferente. Y el otro comentario, mi querido Jaime, que ya se me escapó que te iba a hacer algún comentario sobre... No es significativo. Sigamos, hasta ahí. Alguien decía hace un momento que Daniel Noboa parece que estuviera en la vecindad del Chavo, pero el millonario, ¿no? Ahí doña Florinda tratando con Kiko, el malcriado. Se llama, ¿no? No, o ñoño, el hijo del dueño del barrio, de Don Barriga. ¿Te acuerdas que había un hijo? Barriga, claro. El señor Barriga tenía un hijo que era ñoño. El que entraba con la pelota siempre, ¿no? Y es una metáfora. El malcriado, pues, ¿no? El que le solapa todo la mamá, pues. Claro, pero él es hijo de pobre, ¿no? Exacto. Kiko es hijo de pobre, claro, que se cree rico. Pero tal vez la metáfora habría que trabajarla un poco más, construirla un poco más. Es más compleja que eso. Pero a la final de cuentas, el ecuatoriano y la ecuatoriana, creo que yo no apostaba a que haya mucha movilidad de votos luego del debate. Pero para mí las conclusiones son que el sector de votación que está con Luisa González, el 52, 51, 53, 54 que le dan las encuestas, ese sector está más firme que muela del juicio este rato con Luisa González. Ese no le saca a nadie, no le persuade nadie de que cambie su voto. Número uno. Y un sector blando de Daniel Noboa este rato está con un pie hacia Luisa. ¿Cuánto es ese sector? Eso habría que preguntarle al doctor Maluk, que es el que sabe del tema. Yo estoy dando impresiones nada más, ¿no? Según el doctor sí. Maluk, dijo que ayer nos dijo aquí en este espacio que Luisa podría haber subido un punto, o sea, podría llegar hasta el 55%. Mira tú. Ahora, ¿cómo van a manejar el triunvirato nefasto del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo van a manejar eso para que el patrón no se les cabree? Pues? Bueno, ya le sacarán nuevas encuestas a él en estos días, ¿no? Claro. Seguro él va con el 10% arriba para esos encuestadores. Claro. A ver, las encuestas ya no funcionan. En mi escuela decían los niños, cuando uno repetía un chiste, decían, chiste repetido es peído. No calza.
repetir lo que hicieron en la primera vuelta, de sacar una encuesta que le daba la ganancia en primera vuelta con el 50.1%, ya no cuaja. Haber manejado las encuestas que manejaron, que le daba al señor Noboa la ganancia en primera vuelta, o un 49 contra 42, tampoco calza. Yo creo que por eso no están saliendo encuestas. No sacan. No sacan claro, encuestas. No les va a ir bien tal vez, por eso están pensándolo dos veces. Pero sacarán en estos días. Crearán algún relato, ya vendrán nuevos allanamientos. No, yo creo que más bien el escándalo, ¿no? El escándalo, o sea, vamos a ver, ¿de qué van a partir? El debate fue una pelea de barrio. No. Y Luisa González es una violenta. Desde allí van a desenrollar la cinta métrica. Pero no cabe eso allí, ¿no? Yo digo, acusarla de agresiva, de violenta a Luisa, cuando ya sabemos quién es el violento y el agresivo, pues. ¿Cuántas mujeres están perseguidas por él? Desde ahí partamos. Claro. ¿No? De ahí partamos, ¿no es cierto? Felipe, sí, ya finalmente, ¿cómo califica a Luisa usted en el debate y a Daniel Noboa? A Luisa yo le calificaría como la profesora firme, que tiene un alumno atrevido, grosero y prepotente, que trató de minimizarla y que le pone en su sitio y le da cátedra. Para mí fue eso. No fue una clase normal donde ella le enseñaba, no, pedagógicamente. No, fue el encuentro entre un chiquitín agresivo y atrevido contra su profesora. Y esto en la educación, sobre todo privada, se vive mucho, ¿no? Profesoras que son agredidas, menospreciadas, vilipendiadas por alumnos prepotentes, machistitas e hijos de casas de mucho dinero, ¿no? Yo lo puedo decir porque conozco varios casos, y no solo en Quito, sino en otras ciudades, ¿no? Porque los he tratado, pues, en mi consulta. Entonces, eso fue, para mí, la metáfora del debate. No es un combate de box, no. Que muy inteligentemente lo pone Bill Matraca, pero no estoy de acuerdo con aquello. Es una profesora tratando de ponerle en su sitio a un alumno prepotente y que seguramente no estaba muy en sus cabales, ¿no? Eso es el debate. Y la gente aplaude a la profesora. Porque ¿saben qué? El refrán viejo, de niño malcriado encuentra padre y madre en cualquier lugar. En la calle. Así me decía mi mamá desde chiquita, hasta el día de hoy me dice señora, eso. Nosotros también. Ese claro. Es un refrán, pero el muchacho malcriado encuentra padre. Y para que te pegue otro, te pego yo. Siéntate aquí. Vamos a hablar. Vea, es que mi mamá era guayaca también. Entonces siempre nos decía ese tipo de cosas. Yo creo que eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en el debate. No hay que tergiversarlo pensando que fue una pelea de barrio. No. Fue una mujer poniendo en su sitio a un majadero. Felipe, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo en este día martes. Qué gusto. Siempre es un gusto estar con ustedes. Además me jalan la lengua de una forma tremenda. Yo mismo me sorprendo cómo me hacen hablar ustedes. Bueno, un abrazo. Y para el chochólogo, que yo no, aunque sea por este medio, hacerle llegar mi abrazo, yo no lo conozco, nunca he hablado con él, pero va mi abrazo, va mi solidaridad, va mi compañerismo, va mi augurio de que todo esté bien con él, que siga siendo valiente, porque al final la gente con coraje es la que cambia el mundo. Así que adelante. Gracias, Felipe. Gracias, doctor. Un abrazo fuerte para usted también y sin duda alguna hemos hecho una evaluación profunda, ¿no? Desde la perspectiva del doctor Felipe Vega de la Cuadra. Sí. Muchacho malcriado encuentra padre y madre en la calle. Y ahora, y ojo, que ahora el presidente Daniel Noboa tiene 53% de padres y madres que lo quieren poner en su lugar, ¿eh? Que vendría a ser el voto consolidado de la Revolución Ciudadana, que está obviamente representado por Luisa González. Y es verdad, porque ha sido bastante malcriado.
¿no? Carlita. Descortés, desconsiderado, en las acciones que él ha tomado, ¿no? El simple hecho de no respetar la norma constitucional ya nos dice bastante. Pero al fin de cuentas, nosotros hacemos eco, Jaime, analizamos, les ponemos expertos y le damos y le damos y le damos. No crean, a veces nos levantamos con el de otra vez y volvemos. Carla, a veces a uno amanece con ganas de no Sí, salir. de no decir nada más. Y a veces anda también con problemas de estrés y todo lo que nos ocurre de tantas amenazas que se dan, ¿no? En el caso del chochólogo, gente que conocemos que también ha sufrido amenazas. Nosotros también nos exponemos. Pero aquí estamos, nos arriesgamos porque queremos a un mejor país. Por eso estamos aquí haciendo ruido a través de este medio digital que es Ecuador en Directo y que tratamos de decirle a la gente cómo está el país. Nos venden un país distinto. Nosotros tenemos que develar que el país no está así, que estamos viviendo los peores tiempos de la historia del Ecuador.